Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, sobre la decisión del gobierno de Joe Biden de sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. ¿Qué es lo que esto representa y por qué el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decide sacar a Cuba, que es un régimen de carácter criminal y terrorista, de justamente esa lista de los sponsors del terrorismo? ¿Quiénes fueron los que tomaron esta decisión? ¿Fue Joe Biden? ¿Anthony Blinken? Vamos a averiguar en breve con nuestro invitado todos los detalles sobre este tema, pero antes de darle la bienvenida, vamos a saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestra plataforma. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de X. Mil gracias por unirse a nuestro space y un saludo a todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de Truth Social, de LinkedIn, de Twitch, y a todos aquellos que forman parte de nuestra gran comunidad de Sin Filtros y Sin Censura en YouTube y en Rumble. Y por supuesto quiero darle la bienvenida a los miembros de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, que son los patrocinantes de este programa. También queremos saludar a todos aquellos que a esta hora se están uniendo al superchat más inteligente de la red, el superchat de Sin Filtros y Sin Censura de YouTube. Un saludo a todos nuestros maravillosos moderadores que se están uniendo. Opinen y déjennos los comentarios. ¿Por qué ustedes creen que Joe Biden ha sacado a Cuba de la lista de patrocinantes del terrorismo? Y más aún, ¿quiénes son esos amigos que están escondidos y por qué? ¿Por qué los sacan? Ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Muchísimas gracias, John, por estar con nosotros una vez más en Sin Filtros. Gracias, Margot. Bienvenido. El gobierno de los Estados Unidos acaba de ayudar al régimen cubano, así como ha ayudado también a otros regímenes tomando decisiones. Creo que muchos no estaban preparados y han sido sorprendidos. Adelante. Bueno, francamente, yo no estuve sorprendido. Mi argumento es que el momento peligroso comenzó hace 4 años, cuando el presidente Biden tuvo ese fracaso con la salida de Estados Unidos de Afganistán. Yo creo que eso le dio una luz verde a la dictadura cubana, que empezó a utilizar la inmigración como una arma contra Estados Unidos. Más de 850,000 cubanos han entrado solamente en los últimos 3 años a Estados Unidos, sin control, sin filtro. Dios sabe qué porcentaje trata la seguridad de Estado o por otros elementos represivos. Hemos visto también familiares de la élite del régimen, de personas que cuando ocurrieron el levantamiento popular el 11 de julio de 2021, gente aquí en Estados Unidos, hubo un señor en Coral Gables que tuiteó, tenía la seguridad que no podía tener problemas, que él tuiteó que si esto era el final de la dictadura, que él iba a regresar a Cuba para estar al lado de su papá con escopeta en la mano, defendiendo la obra de Fidel y Raúl. Eso generó una controversia, salió en las noticias, pero el señor sigue aquí. Y es alguien que fue fotografiado con Ben Rhodes, un asistente del presidente Obama, que hizo esta política que fue un desastre bajo Obama y ahora es otro desastre bajo Biden. Cuando uno observa esta decisión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de sacar a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo, y también el aplauso que da el presidente de Colombia, Gustavo Petro, porque dentro del marco de la información que se conoce, se dice que Colombia fue clave para que Estados Unidos retirara a Cuba de su lista de estados patrocinadores del terrorismo. Quiero escuchar tu opinión al respecto, porque creo que esto también va a tener una repercusión. Primero, yo no creo que la persona tomando las decisiones es Joe Biden. Son la gente en el ciclo de Biden. Después del debate que vimos en julio de 2024, es obvio que él no ha estado ejerciendo el poder como un presidente normal. Segundo, es muy interesante que estas personas dentro de la Casa Blanca estaban conversando con Gustavo Petro para quitar a Cuba de la lista de
patrocinadores del terrorismo, considerando que Gustavo Petro fue miembro del grupo terrorista M-19 en Colombia, un grupo que en 1982 estaba recibiendo armas y recursos de La Habana, y esos recursos y armas se generaron con el narcotráfico que La Habana estaba facilitando para que mataba a americanos, la cocaína entrando en Estados Unidos en esa época. Esto era en 1982. Y en esa época, Estados Unidos, el Departamento de Estado, por primera vez pone a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo por esa razón, por apoyar un grupo que el presidente actual de Colombia era miembro en ese momento. ¿Por qué tú crees que se toma esa decisión a estos últimos días del gobierno de Biden? Bueno, tú tienes las personas que eran parte de la administración de Obama que tomaron esta política errada en el 2014. Ya te mencioné Ben Rhodes, que entiendo que es alguien que puede entrar y salir de la Casa Blanca, el Departamento de Estado. Fue alguien muy cercano a Obama y era la persona que negoció el détente, el deshielo con La Habana en el 2013-2014, y su contrincante era Alejandro Castro Espín, un coronel de la inteligencia cubana. Hay otras personas, también estaba el Consejo de Seguridad Nacional, alguien que me imagino los venezolanos conocen muy bien, Juan González, que había avanzado esa política durante Obama y lo siguió dentro de la administración de Biden. También yo creo que es importante señalar que lo que pasó el 14 de enero no era solamente quitar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo, que fue terrible, pero también hubo dos cosas más. Uno, bajo el presidente Trump en el 2017 hubo un orden de restringir los negocios entre compañías norteamericanas y los negocios conectados a el ejército cubano. Como bien sabemos, hay un conglomerado que se llama GAESA, que controla la mayoría de los intercambios económicos dentro de Cuba. Nora Gámez se filtró una información hace unos días que Gaviota, uno de los subsidiarios de GAESA, tiene de fondos líquidos más de $2,000 millones. Y eso es una compañía. Hay muchos. A pesar de eso, vemos un pueblo pasando hambre, sin electricidad y la situación empeorando. ¿Dónde está? ¿Para qué se está usando ese dinero? Sí, un porcentaje para enriquecer la clase, la élite de la revolución, pero también el resto de ese dinero va para subvertir y para destruir la democracia en la región, para promover el terrorismo internacional. Y lo que ha hecho esta administración, quitándolo de la lista de promotores del terrorismo, quitando esas restricciones a los militares, y también, por último, suspendiendo el título 3 de Helms-Burton, que las víctimas que le robaron propiedades en Cuba, otra vez, por primera vez bajo Trump, podían buscar en las cortes justicia. Bueno, eso se ha suspendido también por 6 meses. Todo eso le va a dar más recursos al régimen en un momento clave para Venezuela, por ejemplo, que va a reforzar a los represores en La Habana para poder hacer su trabajo sucio en Caracas, en Managua y en otros capitales de América Latina. Muy triste. ¿Qué es lo que piensan hacer ustedes para que se revierta esta decisión, tomando en cuenta que el presidente electo Donald Trump toma posesión el próximo lunes? Bueno, hay un problema. Bueno, por lo menos vamos a hablar de lo positivo. Pude escuchar el testimonio del senador Marco Rubio, que yo creo que va a ser el próximo secretario de Estado de Estados Unidos, y él indicó que esa política errada no se va a mantener bajo la presidencia de Donald Trump, basado en lo que dijo Donald Trump en su propia campaña presidencial y también cómo actuó en su primer mandato. Pero el problema es, bajo las leyes existentes, no es tan fácil devolver a Cuba a la lista de países que patrocinan el terrorismo. Es un proceso de por lo menos 6 meses. Entonces, ellos van a tener 6 meses de tener acceso a más créditos, a más cuentas de banco, y esperemos que
después de esos 6 meses podrían devolver al régimen donde debería estar, porque lamentablemente ese régimen sí está exportando terrorismo, sí ha creado espacios donde terroristas de grupos internacionales operan en el territorio venezolano, por ejemplo, y también sabemos que hay decenas en decenas de fugitivos y terroristas que ellos le dan albergue dentro de Cuba. John, una de las razones desde el punto de vista de la propaganda se dio para que esta decisión fuera presentada a los ciudadanos norteamericanos era que el régimen que está presidido por Díaz-Canel iba a soltar presos políticos. Eso se va a dar en los términos que al menos el gobierno de los Estados Unidos ha planteado. Sí, ellos lo han planteado, pero lo que es triste es esto. Cuando entró el presidente Trump, cuando salió el presidente Trump del poder en el enero de 2021, habían aproximadamente conocido alrededor de 180, 184 presos políticos en Cuba. Ahora, esta semana, hay, y esto también es un número parcial, el régimen no deja entrar la Cruz Roja Internacional desde 1989, no dan estadísticas ni números. Estos datos vienen de las familias, de los amigos valientes que dan a conocer los seres queridos que están presos. El dato que están dando ahora Defenders es que hay 1,161 presos políticos cubanos hoy en día, comparado con 183 hace menos de 4 años. ¿Por qué esa diferencia? Yo creo que la política débil de Biden hacia Cuba, ellos se sienten que pueden operar con más impunidad, entonces hay más presos políticos, hay más muertos también. Lo vimos durante la presidencia de Obama, el asesinato de Osvaldo Payá, de Harold Cepero, la muerte misteriosa de Lara Pollán, de las Damas de Blanco, y la violencia. Vimos casos de disidentes atacados a machetazos. Un caso fue una señora, Shirley Ávila León, que era una reformista dentro del sistema, que el sistema rompe con ella porque ella pensaba que ella tenía que representar a sus constituyentes, niños que tenían que caminar kilómetros para ir a la escuela. La respuesta del régimen era mandar un señor con machete a atacarla, tratar de matarla, perdió una mano, el uso de las rodillas. Gracias a los vecinos les salvaron la vida, pero fue un cambio de vida para ella. Eso todo ocurrió durante el deshielo de Obama, que los simpatizantes tratan de promover como algo positivo. No, fue un aumento de violencia, un aumento de presos, un aumento de represión. Lo hemos visto repetido con la presidencia de Joe Biden. En función de lo que estamos observando en la isla, se ha denunciado apagones, falta de alimentos, que esto obviamente no es nuevo, pero parece que se pronunció. Y adicionalmente a ello tenemos que el financiamiento y los productos que venían de Venezuela no están en el mejor momento para Cuba. ¿Por qué? Porque Venezuela también tiene muchos problemas y el régimen está atravesando un momento crítico con pérdidas importantes de apoyos internacionales, justamente ante lo que se ha denunciado abiertamente como un nuevo fraude electoral en Venezuela y una nueva acción de Maduro de juramentarse, aunque los venezolanos han votado en su contra. Te pregunto esto porque escuchamos a Marcos Rubio en sus intervenciones, él conoce muy bien el problema de Cuba y hay muchas expectativas de que pueda haber algún cambio. Tú formas parte del grupo que tiene esas expectativas de que algún día puede darse un proceso en el que los cubanos sean liberados de este régimen. Bueno, soy optimista en el sentido que algún día yo pienso que eso va a ocurrir. Ahora, yo creo que las condiciones actuales, lo que están sufriendo es el pueblo cubano. La dictadura está sentado en una base de miles de millones de dólares con riqueza. Tiene nuevos aliados como Claudia Sheinbaum, que también a Gustavo Petro la sacó del closet, que también era miembro de M19 y ahora es presidenta de México, que está enviando más petróleo, más productos a Cuba para reemplazar a Venezuela un poco. Obviamente tiene la amistad con Petro en Colombia, Bolivia, y están haciendo todo lo que pueden hacer para expandir esa zona de influencia y crear más Venezuelas, más Nicaraguas y más Cubas en la región.
Lo que me preocupa es las democracias tienen que entender que esto es una lucha. Pues una lucha cívica, una lucha bélica, pero es una lucha entre las fuerzas del autoritarismo, del totalitarismo y las fuerzas de la democracia. Si los demócratas piensan que ya se acabó y no hay una lucha, han perdido antes de comenzar. Se tiene que ubicar en dónde estamos. Hay un hemisferio que gracias a las políticas de la administración del presidente Obama, especialmente bajo el secretario de Estado John Kerry, que anunciaron el fin de la doctrina Monroe. Bueno, en Nicaragua, desde el 2008, los rusos tienen un base con Daniel Ortega y eso se ha expandido en los últimos 6 años. En Venezuela también sabemos de la presencia de los rusos, de Irán, de grupos terroristas, de Hezbollah, etc. Sí. Se tienen que ubicar, tienen que saber en qué mundo andamos. China, que se ha expandido por todo el hemisferio y está tratando de hacer una alternativa de una superpotencia a nivel global a Estados Unidos. Sí, a mí me preocupa mucho porque llegar a materializarse, ojalá que no, pero no sabemos cómo van a ser los votos, podría, persona que está apoyada por el régimen del Partido Comunista Chino, llegar a la Secretaría de la OEA. En la OEA se va a hacer una elección en marzo para escoger el nuevo secretario general que va a manejar esa organización que es importante a pesar de que no es efectiva. Pero uno de los funcionarios de China ha señalado que ellos están apoyando a un representante. Eso significa que el canciller de Paraguay va a tener a un candidato que está apoyado por China, que no pertenece, pero que sí influye en la OEA y que en muchas ocasiones se ha planteado, John, que ellos quieren sustituir a la OEA. Y vaya que el apoyo a Albert Randín de Surinam ha causado por lo menos preocupación. No sé qué les parece a ustedes esto. Bueno, la mejor manera de destruir la OEA y reemplazarlo con el SALAC, un organismo creado por el chavismo con la ayuda de Cuba, es poner un secretario general que haga el trabajo de destruirlo desde adentro. Te puedo decir que si vas a Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, por muchos años, el peso chino se ha sentido, la propaganda china comunista en los pasillos del Consejo de Derechos Humanos y también en la antigua comisión. Yo te puedo decir que yo estuve entre el 2003 y el 2023 yendo para denunciar y llevar víctimas a la represión a Ginebra. Y puedo decir que en un año, algo muy interesante, yo estaba con unos afiches anticastristas, con presos políticos cubanos, denunciando la dictadura, entrando y saliendo de la sala del Consejo. Un miembro de Falun Gong, un disidente chino, me dio un papelito de 8x11 anunciando una actividad que iban a tener en otro cuarto en el mismo edificio. Y cuando intenté entrar al salón, me paró la seguridad y me dijo, no, tú puedes entrar con todos los afiches anticastristas, pero el papelito que te dio el disidente chino, tú no puedes entrar con eso en la sala. Wow. Increíble, eso mismo lo hemos observado en muchas oportunidades acá en Nueva York, en la ONU, donde se ha llevado a cabo una gran lucha de la resistencia del régimen del Partido Comunista Chino y son anulados de inmediato una vez que se conoce la presencia de ellos, inclusive hasta mismo frente a la ONU. John, yo no sé si tú quieres mandarle un mensaje a los cubanos. Yo sé que hay mucha gente que está preocupada por este asunto. Adelante. Bueno, yo quiero mandar un mensaje a los hermanos latinoamericanos, los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos, porque todos estamos en el mismo potaje. Esta decisión es una amenaza para la región, para la democracia en toda la región y para los luchadores contra las dictaduras en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y lo que tengo que decir es tiempo para unirnos con una frente común en defensa de la democracia, denunciando estos esfuerzos para normalizar un régimen abnormal, que es el régimen castrista, un régimen 66 años en el poder, donde el poder se traspasa de hermano a hermano, y el presidente Díaz-Canel fue puesto a dedo por Raúl Castro hace 6 años. Y a pesar de eso, cuando viene alguien importante desde afuera, el que van a ver es Raúl Castro. Entonces, tenemos que unirnos, tenemos que tener empatía, conocer lo que uno y otro está sufriendo y hacer un frente común. Así es, si nos unimos a ese llamado a la lucha.
Mil gracias, John, por haber estado con nosotros una vez más en Sin Filtros. Gracias, Maybor. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión. Sí, estábamos un poco lejanos porque estábamos ocupados en otro lugar y no teníamos acceso a la computadora permanentemente y a un buen internet. Pero ya llegamos. Quiero agradecerle también a todas las personas que participaron en un foro que hicimos el día lunes. Quiero agradecerle también a todas las personas que nos acompañaron en Madrid, donde hicimos un foro el día 14 de enero, el martes, y tratamos el tema de Venezuela. Fueron muchos los mensajes que nos enviaron, muchas preguntas y preocupación. Por eso quiero que en esta última parte del programa reiterarles que no podemos perder ni las esperanzas ni las ganas de seguir luchando. Estamos en resistencia. La resistencia tiene que ser permanente, tiene que mantenerse y no se puede la gente, los venezolanos y todos los que nos acompañan en esta lucha, bajo ningún concepto, deprimirnos. Eso está prohibido. Nos vamos a despedir pidiéndoles que se mantengan libres, libres de pensamiento, y aquellos que están todavía secuestrados por el régimen, recuerden la resiliencia y las ganas de permanecer en la lucha, porque la luz la podemos ver al final del túnel. Nos vamos, como siempre, con el mensaje de la RAC y agradeciéndole a todos aquellos que han participado en nuestro superchat y particularmente también a todos nuestros moderadores maravillosos que día a día colaboran con nosotros para moderar y para darle la bienvenida a los participantes del chat más inteligente de la red. Si les gusta nuestro contenido, por favor regálenos un like y también suscríbanse a nuestro canal de Sin Filtros y Sin Censura en YouTube. Y si ustedes todavía no forman parte de la gran comunidad de Venezuela Política, por favor háganlo. Y también les pido que pasen por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros, para que estén en el grupo que nos acompaña día a día. Recuerden, Venezuela Política, Realidades Sin Filtros en nuestra cuenta de Patreon. Ahí les dejo la información y como siempre nos despedimos con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Adelante. Imagina que estás completamente solo e indefenso y que tienes que sobrevivir en las calles de uno de los países más violentos del mundo. Imagina que no puedes hablar, que tienes 4 días sin comer, que tienes sed y no encuentras agua, que te golpean mientras intentas dormir y que eres invisible para quien puede ayudarte. Ahora sabes lo que siente un animal abandonado. La Red de Apoyo Canino trabaja desde hace 15 años para cambiar esta realidad. Gracias a sus programas, miles tienen hoy una familia. La calle no es hogar. Conócenos, síguenos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.